Hola, Vero. Hello. Hola Manu, Súper bienvenida. ¿Cómo estás? gracias, bien. ¿Y tú? Yo aquí cuadrando cámara. Ay, Bueno, muy bien. A mí ahí me estás viendo y me estás escuchando bien, ¿verdad? sí, súper. ¿Tú? ¿A mí? ¿Bien? Listo, me encanta. Sí, también te veo perfecto. Vero, pues muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Para las personas que están empezando a unirse, para los que nos van a ver en nuestra grabación, hoy estamos con Vero, que ya nos va a contar un poquito más de toda su experiencia, precisamente para hablar de alimentación consciente, de la alimentación y qué es la comida a base de plantas. Esta va a ser la serie de lives que vamos a tener los miércoles de este mes, en donde vamos a estar hablando de todo este tema de comida a base de plantas que cada vez está más en auge. Tiene mucho que ver con la alimentación consciente. Como saben, nosotros desde Grateful Mind hablamos mucho de estos temas de llevar a la conciencia plena o mindfulness en distintos entornos de nuestra vida. Y es por eso que hoy damos paso a esta conversación. Así que bueno, Vero, pues gracias por acompañarnos. Cuéntanos por favor un poquito más de ti y por qué es que eres esta invitada clave durante este mes para hablar de la comida a base de plantas. Listo, Manu. Gracias por el espacio, por la invitación. Les cuento un poco de mí. Yo soy Verónica Rivera, soy psicóloga y me especialicé en nutrición basada en plantas y en nutrición clínica deportiva vegana. ¿Y por qué vamos a estar estos miércoles? Porque soy una apasionada del estilo de vida saludable y de este tipo de alimentación del cual vamos a hablar hoy, que de verdad yo me la paso hablando esto todo el día. Me encanta, Vero, pues mil gracias. Y sin más preámbulos, Vero, cuéntanos por favor qué es esto de comer a base de plantas. Bueno, Manu, la alimentación a base de plantas, como el nombre lo dice, plantas, la gente suele pensar que solo se come ensalada, que solo se comen plantas, matas verdes y nada más. Y pues es muy bien sabido por muchas personas que las plantas no son tan ricas como otras comidas. Entonces, de una vez ya con el alimentación a base de plantas, puede que digan, uy, no, eso no es para mí, debe ser muy feo, etcétera, etcétera. Pero resulta que no. Cuando hablamos de plantas, nos referimos a todo lo que venga de la tierra. ¿Qué Ok, viene de la tierra? Granos, cereales y pseudocereales, eh, los tubérculos, todas las frutas y todas las verduras que nos podamos imaginar, es decir, pues todo lo que la tierra nos da y que podemos consumir o en su forma natural, recién extraído del árbol, por ejemplo, una naranja, o algunos de ellos pues necesitarán algún tipo de cocción, como los frijoles. Pero eso es a lo que se refiere la alimentación a base de plan. Ah, bueno, no al 100%. Entonces, esa es una parte. ok. Ahora, cuando decimos que una persona tiene una dieta a base de plantas, quiere decir que el 90% de su alimentación viene de comidas que no son procesadas, que son muy naturales, que son integrales, por ejemplo, los cereales integrales. En una alimentación a base de plantas se come el arroz integral y no el arroz blanco, en su forma con más nutrientes. Se tienden a consumir estas comidas. Ahora, ¿qué pasa con el otro 10%? Dijimos 90% abunda la comida lo más saludable posible en la forma más natural posible. El otro 10% vienen a ser como esas comiditas que son muy ricas y que puede que no clasifiquen como 100% natural. Por ejemplo, no sé, un perro caliente, Ok. ¿sí? Este O sea, no no es, aplicaría como base de es plantas. ese 10% que queda allí como colgando, Ya. como darse un espacio para también disfrutar otro tipo de comidas. Ok. Ese postrecito, esa comida que a veces nos da antojo, que no abunda en nuestro día a día, pero que de vez en cuando me como y no va a tener efectos negativos sobre mi cuerpo si lo hago una vez a la semana o una vez al mes. Bueno, ya depende de cada persona. Pero Pero entonces sí, pregunta de esto que nos acabas de contar, como para las personas que nos están viendo, bueno, también los que están en vivo en este momento pueden hacer la pregunta que quieran en el chat y ahí súper bienvenido. Pero de pronto para las personas que no están y les quede esta duda, tú nos hablaste de dos cosas que a mí me quedaron sonando. Uno fue la diferencia de, por ejemplo, el arroz ajá, o arroz integral.
ambos son considerados como vienen de la tierra, ser a base de plantas o sí, pero no, en la medida de lo que nos hablas de que deba acercarse a los que más nutrientes y más saludables sean. Y la segunda, creo que es importante aclarar los tipos, digamos, de perro caliente en este caso, a qué hace referencia, o si es como el tema de embutidos, pero qué trae eso, ¿no? Que pues al final igual también son plantas de alguna manera. Entonces, Ujú. ¿cómo dirías tú esos dos puntos? Bueno, efectivamente, Manu, cuando hablamos de lo del arroz, arroz blanco y arroz integral, en una alimentación a base de plantas, lo que se busca, esto es un tipo de alimentación, Ok. diferente a otras cosas que, a otros términos que vemos. Ujú. Entonces, en la medida de lo posible es comer lo más integral. Ya. Ahora, si yo salgo a un restaurante y me dan unos frijolitos con arroz blanco, pues yo me como el arroz blanco, no hay ningún problema, porque igual es a base de plantas. Ok. Solo que no va a tener los mismos nutrientes del arroz integral que sí puedo hacer en mi casa. Entonces, sí, obvio, sí se puede comer. Es que acá, digamos que no es prohibido o no prohibido, pues es tu elección, pero si tú decides tener alimentación a base de plantas es porque sabes que es lo mejor para tu cuerpo. Estamos hablando de nutrición. Ok. Y cuando hablo del perro caliente, estamos hablando de pan, estamos hablando de salchicha, estamos hablando de salsas, estamos hablando tal vez de esas papitas fosforito que le ponen por encima. Eso es algo que, que es hiperprocesado prácticamente porque un embutido no es para nada bueno. Si lo compramos pues de una marca de cadena, que puede ser vegana o no vegana, eso ya podríamos hablar después, y de un pan que muy probablemente es un pan blanco con harina refinada, que no es nada saludable, pero por eso es un 10%. Ahí Ok. entraría en ese 10% de tengo un antojo, pues ¿por qué no? O sea, también tengo que darme ese espacio de disfrutar mi vida y de disfrutar lo que hago. Y si la mayoría, el 90% de mi alimentación es a base de plantas integral, ¿por qué no me puedo comer esto? Por supuesto que sí. Ya. Perfecto. Entonces, comer a base de plantas, efectivamente, como su nombre lo dice, sí tiene que ver con comer plantas. Todo lo que venga de la tierra puede tener un poquito de ayuda o no, lo que tú dices, directa a la naranja o tal vez, digamos, los frijolitos ya con un poco de cocción y acercarse a lo más nutritivo o lo que más saludable pueda llegar a ser, dándonos ese 10% de otro tipo de comidas, Uh -huh. ¿verdad? Sí. Listo. Vero, yo tengo otra pregunta y es, me han preguntado muchísimo qué come una persona, cómo se ve tu plato entonces. Ok, bueno, súper, sí. Prácticamente cuando una persona le dice que come base de plantas, dicen como, ¿y qué es eso? O sea, a lo del principio, como, ¿solo matas verdes? Bueno, no. Entonces te voy a contar un poco, te voy a dar ejemplos de un plato. Ok, Por ejemplo, un desayuno. Un desayuno para mí normalmente contiene avena, un cereal, que contiene proteína, que contiene carbohidratos, muy poquita grasa. Fruta, la fruta sí abunda, de cualquier tipo, sea banano, sea fresa, lo que sea, fruta. ok, Tiene nueces, almendras, marañones, etcétera. Semillas, como las semillas de chía, las semillas de linaza, que también contienen omega 3, buenísimas. Y contiene grasas, que dentro de las grasas podrían estar las nueces de las que te hablé. Entonces, tenemos los tres macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, tenemos micronutrientes, o sea, vitaminas y minerales, porque todo contiene vitaminas y minerales en lo que te acabo de mencionar. Y aquí te acabo de decir los ingredientes con los que podemos hacer unos pancakes, unos waffles, un bowl de avena, una tortica de avena, etcétera. Entonces, ese de por sí ya es una comida a base de plantas. Otra podría ser tipo almuerzo, cena, unos frijoles de cualquier tipo, cabeza negra, blancos, rojos, los frijolitos negros, caraota, etcétera. Arroz integral ujú, y una super, hiper, mega ensalada. Y acá este punto lo quiero tocar muy como ser específica para no extenderme tanto, pero no porque tengamos una alimentación basada en plantas, la ensalada tiene que abundar. Es que en la alimentación del ser humano, sea como sea que te alimentes, deberían abundar las frutas y las verduras. Entonces, eso sí tiene que ser súper específico en cualquier tipo de alimentación. Y acá tendríamos proteínas, carbohidratos y grasas si le ponemos un aguacatico.
Claro, Y la buenísimo. cena puede ser lo mismo del desayuno, puede ser lo mismo de la comida, o lo puedes variar con otros granos, incluso con soya orgánica, obviamente mucho mejor, eh, con otras harinas, como por ejemplo la harina de garbanzos, que contiene bastante proteína, más que la de avena, etcétera. O sea, ya preparaciones, recetas hay muchísimas. Lo que sí hay que hacer es instruirse, porque claro, estamos acostumbrados a otro tipo de alimentación, pues por lo menos en Colombia. Pero totalmente de acuerdo y por eso quiero preguntarte, esa era como mi siguiente pregunta, ¿cómo te aseguras tú que efectivamente estés cumpliendo como nutricionalmente con todo lo que el cuerpo necesita, sobre todo en temas de proteína? O sea, tú nos hablas, no, pues listo, yo me como esto y esto que te cumple con todos los macronutrientes, pero entendería yo que es como una proporción distinta, ¿no? A lo que normalmente nos han dicho, o por lo menos yo crecí así, de la carne o, ¿sabes?, la proteína animal. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, lo primero que me gustaría incentivar a las personas es que somos responsables de nuestra salud. Las decisiones que tomamos hoy van a ser el resultado del futuro. Y yo considero que todos deberíamos saber por lo menos las bases de la nutrición. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo sé yo? Hay que estudiar. Así no vayas a estudiar nutrición para una carrera, pero todos los seres humanos deberíamos saber por lo menos qué alimentos son carbohidratos, qué alimentos son grasas, qué alimentos son proteínas de origen vegetal, cuáles se comparten, porque lo que te decía ahorita, la avena tiene carbohidratos, la mayoría, pero también tiene un porcentaje de proteína. Y esto puede que Ok. muchas personas no lo sepan, pero deberían, porque es que depende de cada uno de nosotros saber, o sea, en nuestras manos está nuestra salud. Entonces, De acuerdo. ahí la primera parte de cómo sé. Sí. ¿Cómo se estudia? Ok. Estudia para ti. O sea, un día hazle una pregunta, ve al nutricionista y pregúntale, dile, dame por favor toda la orientación que yo necesito, cuál es, o busca en internet la lista de carbohidratos, la lista de grasas, la lista de proteínas, y así tú ya vas a saber. Ahora, el cuerpo es muy, muy sabio. Esto puede que sea algo muy trillado, pero es completamente cierto. Es que por eso es que se dice tanto, porque es completamente cierto. Y tú sabes hasta dónde comer. O sea, el estómago, las hormonas, cuando tienes un buen funcionamiento hormonal, las hormonas te dicen, ya estoy llena, ya estoy lleno, para. Entonces ahí también sabemos cuánta cantidad comer. Ahora, si tú sabes qué alimentos son proteína, qué alimentos son carbohidratos y qué alimentos son grasas, entonces tú puedes armar un plato muy fácilmente. ¿Qué alimentos son proteínas, por ejemplo? Como te decía, hay alimentos que comparten proteína y carbohidratos. Los granos, los cereales, la avena, el amaranto, la quinoa. Dicen que la quinoa, uy, es buenísima fuente de proteína. No, no tanto. No tiene, si uno se pone a mirar la tabla nutricional, no tiene tanta proteína. Pero si tú a esa quinoa le pones otros ingredientes, vas a lograr un muy buen porcentaje de proteína. ¿Los champiñones son altísimos en proteína? No, sí tienen un buen porcentaje de proteína para ser un vegetal, pero que sea tu única fuente de proteína en un plato, no lo es. Por eso hay que saber del tema. Pero si tú juntas esos champiñoncitos con esa quinoa y con unos cuadritos de tofu, por ejemplo, vas a tener una muy buena fuente de proteína en ese plato. Ok. Y acá entonces aclaro el tema por si las personas no lo saben, y es que sí hay alimentos que se comparten entre proteínas y carbohidratos, que pueden ser los dos o pueden ser los tres, incluso grasa. Ujú. Entonces, para armar un muy buen plato, analizamos, esto es grasa, esto es proteína, esto es carbohidrato, no quiero comer más de 2 carbohidratos en la comida, lo hago. Entonces ahí está. Frijoles con arroz, los dos tienen proteína, los dos tienen carbohidratos. Entonces ahí ya tengo fuentes de proteínas y fuentes de carbohidrato. Le pongo el aguacate, medio aguacate Hass puede ser, que me encanta. No es que sea mejor que el otro, simplemente me gusta más a mí. Y una gran ensalada. Esto es un muy buen plato. Ok. Ahí Y ya estaría tú vas viendo, cumpliendo con todo,
los requisitos Y lo nutricionales. otro, ay, mano, antes de que se me olvide, nos han vendido la idea de que necesitamos demasiada proteína para vivir, demasiada. Y no es así. El ser humano necesita más o menos 1,6 a 2 gramos, o sea, esa es una porción normal, de proteína por kilogramo de peso. Y eso se puede alcanzar súper fácilmente en las 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena, a base de plantas. Solo hay que saber cuáles contienen proteína y cuáles no. Por ejemplo, yo también hablo mucho del ciclo menstrual y de que dependiendo de la etapa del ciclo menstrual en la que nos encontramos, hay que aumentar o disminuir la ingesta de grasas, de proteínas, perdón, proteína casi siempre se mantiene, de grasas o de carbohidratos, casi siempre. O sea, eso yo lo digo mucho porque me gusta bastante. Entonces ya tu cuerpo va analizando, ok, y tú también, ¿no? Porque el cuerpo te puede decir muchas cosas. Pero en la semana premenstrual tu cuerpo casi siempre te va a pedir carbohidratos. Casi Ujú. siempre. Y es ahí donde vienen los antojos de chocolate, los antojos del postre, los antojos de no. Pero en esa semana es donde más deberías aumentar grasas y por lo tanto disminuir carbohidratos. O sea, una cosa es lo que te pide el cuerpo, claro, emocionalmente tu cerebro está diciendo, "Ah, quiero, 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 quiero". Pero hormonalmente lo que te conviene más serían las grasas. Entonces, por todo y por todo hay que saber sobre nutrición y hay que saber sobre qué alimentos me dan, me aportan más o menos proteína. Entonces, si yo quiero que esta semana sea de más ingesta de grasas y menos ingesta de carbohidratos, debo saber que tal vez el arroz y la pasta no son la mejor opción para mí en esta semana. Lo van a hacer dentro de 2 semanas, cuando ya haya pasado la semana de menstruación, pero no ahora. Entonces ahora tiene que abundar más el coco, el aguacate, la proteína. ¿Sí me hago De entender? acuerdo. Eso ya se pasa Sí, por perfecto. otro tema súper largo, ¿no? Pero pues Súper básicamente interesante es... y solo, bueno, pues las más interesadas que serían en este caso las mujeres, pero Uh-huh. sí, es cierto que muchas veces tenemos antojos, que muchas veces queremos dulce y a veces creemos que es de forma inconsciente, pero pues ahí están pasando muchas cosas dentro de nuestro cuerpo. Y ahí toca Pero yo dominar el quisiera tema. totalmente de acuerdo. Aprovechar para contestar una pregunta que nos están haciendo, ya que estamos hablando de este tema y específicamente de las proteínas, si podemos sugerir una buena proteína o algún menú, creo que esto es clave para después de hacer ejercicio. También, bueno, supongo que depende mucho de la necesidad y de lo que cada persona esté buscando, pero por ejemplo, no sé, en mi caso, que me interesaría aumentar la masa muscular, ¿cuál sería una buena Ok, recomendación después de hacer ejercicio? Si lo quiero hacer únicamente a base de plantas. listo. Sí, efectivamente depende si estás en etapa de aumento de masa, si estás en disminución de porcentaje de grasa, si estás en mantenimiento. En el ejemplo que me das, para aumentar el porcentaje de grasa, la ingesta de proteína tiene que aumentar, Okay. tiene que aumentar, acompañada de otras cosas, el ejercicio, etcétera. Pero también depende del momento del día en el que estés. Si entrenaste antes de desayunar, entonces te sugiero un plato para el desayuno. Si lo haces antes de almorzar, pues para el almuerzo o para la cena. Pero básicamente, cualquier plato Para el de los que desayuno, te por mencioné. ejemplo. Bueno, para el desayuno. Unos waffles o unos pancakes de harina de garbanzo. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué la harina de garbanzo y no la harina de avena? Tienen casi la misma cantidad de calorías en una taza de harina de garbanzo y una taza de harina de avena. Pero el porcentaje de proteína es mayor en la harina de garbanzo. Ya. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada persona, yo haría, para mí que yo soy bajita, media taza de harina de garbanzo, una cucharada de semillas de chía, una cucharada de semillas de linaza molidas en su preferencia, stevia, a mí me gusta la stevia, no me gusta la panela para endulzar porque pues también es un azúcar. ¿Qué más le pongo? Bueno, le pongo agua, yo no uso leches, agua, mezclo, 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 pizca de sal para el saborcito y ahí ya tienes tu masa. Haces tus pancakes o haces tus waffles y le puedes poner una cucharada de mantequilla de nueces o unas nuecesitas por encima, unas semillas de calabaza. Las semillas de calabaza también están siempre en mis desayunos porque contienen bastante porcentaje de proteína, las de calabaza. Buenísimo. Además de grasas
y otros nutrientes espectaculares, pero ahí tienes un muy buen plato alto en proteína de origen vegetal. Súper, Vero, mil gracias. Vero, bueno, no sé si quieres decir algo más de este tema o te puedo hacer mi siguiente pregunta. Hazme preguntas, que yo me extiendo. Bueno, pues yo por ahí estuve viendo personas que nos preguntaban o que les interesaba entender la diferencia de qué es ser vegano, qué es ser vegetariano, qué es ser pescatariano, qué es comer a base de plantas, qué es comer proteína animal, como cuáles son las distintas tipos o formas de comer. ¿Cómo lo ves tú? Listo. Lo más importante de aclarar en este punto, lo que para mí es más importante, es que el veganismo no es una dieta. Ok, Muchas personas, tú buscas en internet y hay miles de como subtítulos y cosas que te dicen dieta vegana. ¿Cómo llevar una dieta vegana saludable? Dieta vegana. El veganismo no es una dieta. El veganismo es una postura ética que defiende los derechos de los animales, que los ven ujú, como sujetos morales. Por ende, el veganismo no puede ser simplemente una dieta. Una persona vegana no come animales, no usa animales para su beneficio, por ejemplo, como medios de transporte, no los usa como atracciones, no se los pone, no se pone en cuero, no, nada de esto. Entonces, esto es algo ético. ok. Al no comer animales, la gente suele confundir con que es una dieta, pero no, no lo es. Una persona vegana puede comer el resto de cosas que no tienen animales, pero puede que no sea tan saludable. Diferente a la alimentación a base de plantas. En la alimentación a base de plantas tampoco comemos animales, pero siempre estamos buscando que lo que comemos sea la mejor nutrición para nuestro cuerpo. Una Ya, persona vegana pues se puede alimentar de galletas, de hiperprocesados, de embutidos veganos que no tienen animal, pero que también pueden ser altos en grasas saturadas, etcétera. Entonces, ya empezando por ahí, el veganismo no es una dieta. Ahora, una persona vegana sí puede tener una alimentación basada en plantas, o sea, ser vegano, abogar por los derechos de los animales, y también gozar de muy buena salud teniendo este tipo de alimentación basada en plantas. Esa pero soy yo, por ejemplo. pregunta de lo que nos mencionabas al principio de la alimentación a base de plantas y ese 10% que no es a base de plantas o pues que es un poco más flexible, ¿podría incluir también alimentación de origen ¿De animal? animal o No. no? No, Ok, porque entonces ya puede ser una persona omnívora que come animales, pero que trata de comer lo más saludable posible. ya, Y ya, eso no es ningún ok, tipo de dieta. listo, No, cuando hablamos de alimentación basada en plantas, excluye las proteínas de origen animal. ok, Pero puede que no sea por razones éticas, ya, sino por salud. ¿Sí? Entonces el veganismo perfecto, ya es todo lo que tiene que ver con defender los derechos de los animales. ok, Una persona vegana puede tener una alimentación basada en plantas, pero una persona que dice que se alimenta de plantas puede que no sea vegana. ok, Y el resto de los que me mencionabas, pesquetariano, vegetariano, ya son formas de alimentarse. Formas de alimentarse, eso sí son dietas. El principio ético es el del veganismo. Entonces una persona pues pesquetariana come vegetales, alimentos que vienen de la tierra y come pescados. Una ok, persona vegetariana come huevos, lácteos, la miel, que la miel tampoco la consumimos los veganos, y el resto de alimentos que vienen de la tierra, o puede que no, que abunde en su alimentación algo hiperprocesado, bueno. Pero sí, esa es como la diferenciación. Ya el mismo nombre como que lo va diciendo, ¿no? claro. Pero, bueno, esto ya no lo contarás, supongo que en mucho más detalle en nuestra siguiente sesión el próximo miércoles, pero me gustaría dejar acá muy claro o cuáles son tus razones principales. ¿Qué dirías tú si te digo por qué comer a base de plantas? ¿Cuáles son realmente sus beneficios? Bueno, totalmente demostrado desde hace ya varios años, y últimamente ha tomado como un papel protagónico este tipo de alimentación en el mundo gracias a las recomendaciones de la OMS y de muchas organizaciones importantísimas a nivel mundial, que una alimentación a base de plantas trae muchos beneficios para nuestra salud. Se han hecho estudios más que todo en temas de cáncer de próstata y de mama, Ujú. donde la previenen y hasta pueden tratarla. En otros tipos de cáncer también, pero esos son los dos principales.
teniendo una alimentación a base de plantas. También han habido estudios que demuestran que se puede tratar y revertir las enfermedades coronarias, la diabetes, eh, el hipotiroidismo, bueno, enfermedades de la tiroides, obviamente acompañado de un profesional que lleve todo el proceso, que se hagan todos los exámenes pertinentes, etcétera. Pero la alimentación a base de plantas lo que te otorga es vida, es bienestar, es calidad de vida, longevidad también. Y con temas de peso, te ayuda a mantener un peso estable, porque como te das cuenta en esta alimentación, en este tipo de alimentación, prácticamente no hay grasas saturadas, no las hay. Entonces, pues, beneficios muchísimos. Mis razones, por salud, el tema de tener una alimentación basada en plantas. Pero, ¿y para ti tener una alimentación basada en plantas es sinónimo de una alimentación consciente o cómo lo verías? Totalmente, totalmente, porque es que todo está conectado. Y siempre voy a abogar porque las personas estudien un poquito sobre nutrición, porque ahí es donde conectamos también. Mira, Manu, a mí los vegetales no me gustan. Ok. Los vegetales de hojas verdes, que son los que más deben abundar, eso es lo que menos me gusta. Yo hago el esfuerzo y lo hago, de verdad. Hay veces que yo digo, uy, jue madre, esto no. Pero ¿por qué me lo como? Porque yo soy consciente de que esto le hace muy, muy, muy bien a mi cuerpo, que lo necesito, que eso es lo mejor que puedo hacer por mí. Entonces ahí está mi tema de conciencia. Y de hecho, cuando yo antes de tener este tipo de alimentación, yo comía muy mal. O sea, yo era el otro extremo también, hiperprocesados al 100. Y cuando decidí tomar esta decisión, yo dije, bueno, me va a costar, yo lo sé, soy consciente porque lamentablemente no tengo unas buenas prácticas alimenticias, pero es lo que debo hacer, es la decisión que debo correcta para mí. Y pues está totalmente acorde a ser conscientes de que eso es lo que uno debería, lo que yo debería hacer. Súper, Vero, pues muchísimas gracias por toda esta información. Espero que las personas que nos están viendo en este momento, que nos van a ver cuando esto quede grabado, pues les pueda servir mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a esa alimentación consciente, en el tener que estudiar, en el tener que tener esa conciencia de saber qué estamos ingiriendo y que estamos, ¿no? Nuestro cuerpo yo lo veo como una maquinita, entonces tal cual lo que tú dices respecto a la vida que nos estamos dando o que nos estamos quitando. Así que mi invitación es a que pues podamos seguir conociendo y aprendiendo cada día más de este tema, que nos vean durante las próximas sesiones en las cuales vamos a estar hablando no solo de este tema de comida a base de plantas, que ya lo hemos tocado hoy un poco, sino también entender desde tu perspectiva, Vero, todo ese proceso que has tenido que pasar. ¿Por qué? Que ya hablamos un poquito de eso, pero a profundidad lo vamos a ver durante el próximo miércoles. ¿Por qué fue esa decisión? Y algunas recetas, tus recetas favoritas, que sabemos que tenemos muchas en tu página, pero seguramente nos puedes contar un poquito más de cuáles son esas favoritas sencillas y fáciles para hacer en el día a día. Y bueno, ya en nuestra última sesión vamos a estar hablando de cómo mantener esa coherencia que, como nos mencionas, pues claro, debe ser bastante retador. Así que muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras decir antes de cerrar nuestra sesión de hoy. No, Manu, gracias. Yo soy feliz hablando de este tema. Como ves, me puedo extender. No tengo preguntas. Entonces, no, pues las preguntas que me quieran hacer estoy disponible. Súper, Vero, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que siguen acá conectados con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, va a ser esta vez. Perfecto. Gracias, Vero. Que estén muy Chao, bien. Manu, gracias. Chao. Gracias a todos. Nos vemos.